Hola, soy José Martín Sulaimán, Pepe, como todos me conocen. En el año 2021 inicié un proyecto de entrevistas a campeones, excampeones, donde lo importante no era tanto cómo se siente pegar, a quién le va a ganar, quién es el que pega más duro, sino qué se siente, de dónde viene esa fuerza interna para ser boxeador y para llevarlos exitosamente en su carrera. Entonces me acabo de encontrar esta primera entrevista, este es como el piloto, con mi queridísimo hermanito Israel Vázquez, que en paz descanse. Me acuerdo que lo cité en la oficina de Los Ángeles para que él pudiera hablar de lo que él quisiera. Todos los boxeadores, estoy seguro, que se quedan con ganas de decir algo diferente de lo que les están preguntando. Así que le dije, Israel, tienes el micrófono y la cámara para ti solo, puedes decir lo que tú quieras, hablar de lo que tú quieras, puede ser boxeo, puede no ser boxeo, por favor, expláyate, tienes este tiempo para ti solo. Entonces, acabo de rescatar esta entrevista que ahorita estoy lanzando y recordando a este gran campeón, un campeón emérito del Consejo Mundial de Boxeo, Israel Vázquez. Espero que disfruten tanto esta primera entrevista de este proyecto. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Es Israel Magnífico Vázquez, un gusto estar con ustedes. Tal vez cuando subes al ring te pones un poco nervioso. Yo diría que es algo, un sentimiento que todo el mundo necesita para agilizar su habilidad de protección. De cierto modo, eso te agudiza el sentido de supervivencia y te trata de hacer más más vivo, más certero en cada uno de tus movimientos. Creo que yo a lo largo de mi carrera siempre demostré valentía, sí, trataba de meterme, lo digo de esta manera, en la mente de los peleadores, de cada rival que yo tenía, otros muy fuertes, incluso más que yo física, mentalmente, pero nunca me debilité. Eso es algo que me caracterizó siempre a lo largo de muchos años de carrera, dentro del sparring y también dentro de una pelea. Me ponía nervioso como todos, yo creo que todos somos seres humanos, pensamos como cuando dicen que cuando estás a punto de morir miras la luz y recuerdas muchas cosas que te pasan en la vida, buenas, malas, siempre las recuerdas antes de morir. No sé, todavía afortunadamente no he llegado a ese punto, pero así pasa algo así en el boxeo. Ya cuando estás dentro de un ring, en cada golpe que te dan o cada golpe que tú das, recuerdas cada uno de esos momentos que te llevaron a ese punto. El entrenamiento previo, el sacrificio previo, es lo que tienes que hacer tú, el tiempo que tú requieres para cada pelea. Es muy bonito quizás que la gente lo sepa, porque la gente solo ve el personaje, el peleador que está arriba de un ring, dándose los golpes, quitándose, tratando de hacer un plan de trabajo que se llevó a lo largo de unos meses de entrenamiento, pero lo que pasa dentro de un ring, eso es lo más bonito, lo que a mí como peleador o ex peleador en este momento me llenaba. Me decía, sabes que Israel, tienes que salir con todo y tienes que vender, si es posible, cara a una derrota y demostrarte más que nada a uno mismo de qué estás hecho, qué tanto puedes lograr, de qué tanto puedes alcanzar, si solamente es algo efímero como peleador y tu valentía, o realmente eres muy valiente, pero a la misma vez inteligencia, aunque no se parezca dentro de un ring, pero tienes que simplificar todo eso, tienes que conjuntarlo todo eso para que se demuestre a la hora de la pelea y pues bueno, ahí los resultados se notaron siempre. Creo que para ustedes, incluso aunque perdía, demostré
que me preparaba al 100% en cada pelea, física, mentalmente, y la prueba es que pues siempre, la mayor de las veces, aunque perdía, llevaba unos aplausos bien bonitos que se quedan en el corazón. Creo yo que eso es lo más bonito que puede haberme dejado el boxeo, la experiencia, la capacidad de poder expresarlo de esa manera. Yo creo que eso es lo más bonito que en este momento tengo yo en vida y que de alguna manera se lo puedo expresar a la gente que me pregunta eso. También me gusta el fútbol, soy amante del fútbol, incluso mucho antes del boxeo me encantaba el fútbol, soccer. Soy bajito de estatura, lastimosamente soy algo que también no se podía, no podía expresarlo, pero tuve problemas ortopédicos donde tenía problemas para caminar. Tuve la fortuna de tener unos papás que estaban ahí al pendiente de mí y me atendieron bien, pero yo creo que más que nada fue mi tesón por demostrarme, como repito, a mí mismo que yo podía curarme al 100% de eso. Y aunque tuve algún tiempo usando cosas ortopédicas, pues siempre sí lo pude superar y eso no me limitó para poder hacer un deporte. Siempre fui muy excéntrico, muy hiperactivo y eso me ayudó para llegar a eso. El fútbol, pues como repito, siempre fue mi agrado. Era lo mismo, fui portero que medio, que delantero y trataba de hacer lo mejor de mí, donde todos mis compañeros en la escuela, si se recuerdan de esto, pues bueno, van a saber que yo era uno de los que se elegía, ¿no? De los que siempre trataba de demostrar que podíamos ganar, incluso aunque perdiéramos. Entonces, todo eso creo que es una parte importante dentro de mi vida como ser humano. Fútbol, practiqué karate también, llegué hasta la cinta azul avanzada, no recuerdo bien si era avanzada o solamente azul, y de ahí pues bueno, ya no pude, no era un tipo muy activo, sí, pero era un poco elástico. Entonces siempre tuve ese problema, quizás por lo ortopédico, no sé, y nunca tuve esa capacidad de hacer una patada muy alta o incluso de hacer las catas como las pedía el maestro en ese entonces. Y pues bueno, eso yo creo que es parte de toda una vida, todo lo que conlleva a formar la historia, a formar una historia dentro de tu vida y que cada día se escribe algo en el libro de tu vida, de tu historia, valga la redundancia. Para mí es algo bien bonito. Creo que a mis 43 años de vida siento que he vivido mucho, lo he vivido y he tenido lo que Dios me ha dado, afortunadamente. No deseo nada más que me dé más vida de la que tengo ahora y que pues de alguna manera demostrar también a mi familia, a mis hijos que con ganas, que con mucha disciplina y con mucho ímpetu de salir adelante se pueden lograr las cosas. También tal vez me hubiera gustado ser astronauta, porque no, me gustaba mucho ver las estrellas, mirar el cielo en las noches despejadas, cuando en aquel tiempo no había tanto bullicio, tanto carro, pero me hubiera gustado ser astronauta, conocer otras galaxias, visitar la Luna, Marte, Júpiter, cualquier otro planeta en el universo, y pues sería bonito. Yo creo que eso sería algo que nunca voy a cumplir, lamentablemente, pero estoy consciente de que me hubiera gustado, me hubiera puesto las ganas tremendas de poder llegar a conquistar eso también. Por otro lado, bueno, pues ahora como padre, pues yo creo que me queda más que hacer lo mejor para mis hijos, dejarles un buen ejemplo. Eso es lo más bonito que puedes dejarle a tus hijos, independientemente de lo monetario, que siempre a veces mucha gente lo prioriza, pero yo creo que
legado, la historia, tus vivencias, ¿cómo se puede decir? Bien platicadas, yo creo que sí se absorben de alguna manera. Hay hijos rebeldes, hay hijos que escuchan, y todo eso, pues bueno, como repito, tratar de llevarlo al siguiente nivel. Para mí, yo creo que estoy completo, necesito todavía más vivir, todavía soy joven dentro de la biología humana, pero completo y agradecido con todos ustedes. Esto fue Israel el Magnífico Vázquez.